Buenas noches, nos da gusto saludarles en el día jueves ya 19 de marzo de 2020. Tenemos una hora con 30 minutos para informarle de todo lo que está aconteciendo, tanto a nivel local como a nivel internacional. Somos Noticiero Hechos. Así es, muy buenas noches, qué gusto que nos acompañe. Bienvenidos a una nueva emisión estelar cuando son las 8. Vamos rápidamente a conocer el detalle de todas las noticias y vamos a comenzar enlazándonos hasta la Asamblea Legislativa, Manuel y amigos televidentes, con nuestra compañera Tatiana Funes. Pero antes de que ella nos cuente qué es lo que ha pasado en la Asamblea con respecto a la emergencia que se vive en nuestro país por la pandemia del COVID-19, vamos a saludar a nuestra compañera Pamela Celaya. Muchísimas gracias, compañeros, y buenas noches a ustedes que nos acompañan. Así es, vamos a seguir tratando el tema del COVID-19 y mucho más a continuación, y por supuesto queremos brindarle una buena opción cultural para todos aquellos que se encuentran en casa y que de repente ya están un poco estresados de estar acá. Nosotros les hemos preparado una buena opción para que usted la tome en cuenta más adelante, así que bienvenidos. Así es, bueno, ahí tenemos ya el saludo de Pamela Celaya. Vamos, como decíamos, con información con Tatiana Funes. En la sesión plenaria de la Asamblea Legislativa, los diputados recibieron 7 proyectos de ley mediante los que se pretende reducir el impacto del coronavirus en el país. Así es, así que Tatiana, cuéntanos, sabemos que se trata de 7 puntos y han habido discusiones y se espera que el tema después sea abordado en la sesión plenaria, pero cuéntanos de qué se trata estos 7 puntos y qué es lo que han dicho las fracciones legislativas después de conocerlos. Así es, muy buenas noches. Como ustedes bien lo mencionan, son 7 puntos los que el Ejecutivo presentó este día ante la Asamblea Legislativa. Dejar o hacer énfasis en el hecho de que la sesión plenaria de este día ha quedado en receso y se reanudará el día de mañana a las 9 de la mañana, decía el presidente Mario Ponce mediante redes sociales. Se han acordado algunos dictámenes de estos 7 que hacía petición el Ejecutivo, pero mañana se retomarán las discusiones. Les puntualizo cuáles son los que han sido aprobados este día. El primero es la reforma a la Ley de Turismo con el fin de suspender durante 3 meses el pago del impuesto sobre la renta y contribución especial para la promoción del turismo. Además, se han aprobado reformas a la Ley de Protección al Consumidor. ¿Esto para qué? Bueno, para que la Defensoría del Consumidor pueda sancionar a los proveedores que suban el precio de los productos de la canasta básica y también otros productos. Además de esto, también se buscaba la reducción de aranceles para exportar granos básicos. En la Comisión de Economía también han aprobado esta modificación de arancel centroamericano de importación y también sobre las disposiciones transitorias para simplificar el procedimiento de donaciones de bienes por parte de empresas reguladas en la Ley de Zonas Francas e Industriales. Estos son los dictámenes que se han aprobado este día. ¿Y cuáles son los que quedan pendientes? Pues básicamente en la Comisión de Economía mañana se continuará con el estudio de los proyectos de la Ley de Facilitación de Compras en Línea y también la Ley Transitoria para diferir el pago de facturas y servicios a los servicios básicos como agua, energía eléctrica y también la telefonía. Esto en la Comisión de Economía. En la Comisión de Hacienda han quedado pendientes 2 puntos bastante importantes y que tienen que ver con las finanzas del Estado, y uno de ellos es la autorización para contratar un préstamo hasta por $2,000 millones. Estos fondos serían para la recuperación económica del país una vez pues pase esta crisis por la pandemia del coronavirus, y también amarrado, digámoslo así, a esta aprobación vendría la suspensión temporal de la Ley de Responsabilidad Fiscal para que se autorice al gobierno la aprobación de estos préstamos. Pero a continuación quiero que escuchemos parte de las declaraciones que brindaba el presidente del Congreso en torno a estos dictámenes que han sido aprobados este día. Arena quiere que los 110 que el gobierno supuestamente debe ejecutar los quieren llevar para compra de paquetes de alimentos. Y el gobierno dice, yo tengo prioridad ahorita, que es atender la emergencia, y parte de eso, en efecto, se va a comprar alimentos para aquellas zonas focalizadas donde hay, digamos, nosotros tengamos cuarentena y tengamos un control de territorio, tengamos un municipio determinado, digamos,
rodeado y acordonado para que nadie entre, nadie salga, pero para que esa gente tenga comida nosotros tenemos que asistir. Entonces ahí hay un estira y encoge. La parte de los 1.800 millones restantes, porque esos 200 serían parte de los 2.000. Los 1.800 restantes, Arena quiere de alguna manera el 40% de esos 1.800 millones de dólares para las alcaldías. El gobierno dice que es mucho. Ellos aceptarían un 20% para que las alcaldías ejecuten proyectos. Bueno, y lo que explicaba básicamente el presidente del Congreso, Mario Ponce, es este punto de los 2.000 millones de dólares. La propuesta también es tomar mano prácticamente de un préstamo que se presentó a la Asamblea Legislativa durante el gobierno de Salvador Sánchez Serén con el Banco Mundial por 200 millones de dólares, pero esta negociación, como se los decía, ha quedado en pausa y se va a retomar el día de mañana cuando pues reinicien las labores acá en el Congreso. A continuación quiero que escuchemos a la diputada Yancy Urbina, quien nos explica un poco más acerca de pues las reformas que se han hecho a la Ley de Protección al Consumidor. Escuchemos a la parlamentaria del grupo del FMLN. Discutido en la Comisión de Hacienda hoy un préstamo de 200 millones que está ahí, que hemos hecho propuestas muy importantes para que estos sean designados a los gobiernos locales, las municipalidades con transferencia directa, municipalidades que también puedan con estos recursos enfrentar la crisis que tenemos hoy en el país y que puedan dedicar una parte de estos recursos, de estas transferencias directas, por un lado atender la emergencia, pero por otro lado también a algunas obras de infraestructura municipal que sean necesarias. Ese tema no está concluido en la discusión, pero estamos discutiendo, estamos trabajando. Hay propuestas muy buenas que están en el seno de la comisión que podrán seguir siendo objeto de la discusión. Hay otros temas que quedan pendientes, como por ejemplo la reforma a la ley de responsabilidad fiscal, el tema del petitorio de los 2.000 millones de dólares. Son temas que todavía están y vamos a seguir discutiendo seguramente en la comisión. Importante destacar el hecho de que todo este pliego de reformas ha venido hacia la Asamblea Legislativa para hacerle frente a esta crisis que se da o que ya se está viviendo a causa de la pandemia del COVID-19. Pero en torno a los temas fiscales, por lo menos el grupo parlamentario de Arena decía que no había que analizar estos puntos con tanta ligereza porque probablemente al suscribir o al conseguir estos más de 2.000 millones de dólares, pues estaría endeudando un poco más al país y por eso los parlamentarios tienen un poco de cautela en torno a este tema o a este punto en específico que ha solicitado el Ejecutivo. Sobre esto le consultamos al ministro de Hacienda si no se estaría pues endeudando un poco más al país con estos 200.000 millones de dólares y esto fue lo que nos ha respondido. Veamos. La verdad es que hay que esperar a ver cuál va a ser la decisión de la Asamblea. Por el momento no hemos pasado el 70%, claramente va a haber una disminución en la economía y los resultados del segundo trimestre del año pues serán digamos menores a lo esperado. Aparte del de los recursos del Fondo Monetario Internacional, con ellos estamos trabajando un financiamiento de 200 millones de estabilidad macroeconómica, por si el país tiene un problema de balance de pagos. Entonces serían 2.200. ¿Cuánto sería en total con este de 200? Estamos esperando, depende cómo termine, digamos, el diálogo con los partidos. Y ahí teníamos claramente la posición del ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, quien dice que va a esperar lo que surja de los diálogos que tengan las diferentes fracciones políticas. De hecho, la Comisión de Hacienda ha dicho que se va a reunir hasta el próximo lunes para tocar estos dos puntos, los 200.000 millones de dólares y también la suspensión de la ley, la suspensión temporal de la ley de responsabilidad fiscal. Son los temas que, según lo que se dijo esta tarde, se van a retomar el próximo lunes. Pero acá en la Asamblea Legislativa no hay nada escrito en piedra
y ambos temas podrían retomarse el día de mañana y estaríamos al pendiente de si se da o no la aprobación del pliego de estas 7 peticiones que ha hecho el Ejecutivo, porque es importante destacar o aclarar que hasta el momento solo se tiene dictamen favorable de algunas de estas peticiones y que 4 básicamente van a continuar en estudio y 3 ya se tienen pues solo para pasar al Pleno y que sea votada por los diputados. Así es, Tatiana. Bueno, un dato importante, la cifra de la que estamos hablando, Tatiana, son 2.000 millones de dólares. Ese es el paquete económico que el gobierno anunció hace unos días y que dijo que se iba a trabajar incluso junto con las alcaldías, pero todo esto tiene que ser analizado también por la Asamblea Legislativa, porque definitivamente estamos hablando de la generación de más deuda y esto tiene que pasar por las manos de los diputados. Incluso para el lunes he citado a Nelson Fuentes, que es el ministro de Hacienda, para que hable y dé explicaciones sobre las dudas que existen de los legisladores, Tatiana. Sí, por supuesto, Manuel, era lo que les mencionaba. El hecho es que se espera que el próximo lunes se continúe con este estudio, pero por lo menos el Ejecutivo no descarta que el día de mañana continúe el análisis de estos 2 puntos bastante importantes y que los diputados han dicho de que no se puede aprobar uno separado del otro, porque si se aprueba la suscripción de esta deuda, pues básicamente tiene que a ley reformar la ley de responsabilidad fiscal o más bien suspender la aplicación temporalmente de la ley de responsabilidad fiscal para que el gobierno pueda adquirir esta deuda. Bien, Tatiana, de momento entonces nos quedamos pendientes con estas reuniones que podrían continuar el día de mañana, como tú ya bien lo señalabas, sí, para la próxima semana. Sabemos que el país está enfrentando una emergencia, pero la Asamblea Legislativa pues debe obviamente de conocer en profundidad, ¿no?, cuáles son estos 7 puntos y hacer las preguntas correspondientes para que ambos lados, tanto el gobierno como la Asamblea Legislativa, consideren que se tomen las mejores decisiones para poder afrontar lo que está pasando el país, Tatiana. Por supuesto, de hecho también es importante llevar o traer a cuenta el tema que hay un fondo para emergencia de parte del YAICA que son $50 millones y que el ministro de Hacienda ha dicho que se esperan el desembolso al menos en 15 días. Vamos a esperar 15 días y que estos $50 millones también vendrían a ayudar para que el gobierno pueda solventar esta crisis causada a partir de esta pandemia que ya tenemos un caso confirmado en nuestro país. Muy bien, gracias, Tatiana, informándonos desde la Asamblea Legislativa con lo que ha acontecido en torno a las actividades que están desarrollando los diputados y también la participación de este órgano de Estado en la atención de todo lo que está ocurriendo con relación al estado de emergencia y a las situaciones que está generando el coronavirus en esta parte de Centroamérica y específicamente aquí en El Salvador. Es de recordar que la economía es la que sale con la peor parte en este caso, aparte de todas las situaciones que tienen que ver con salud, pero la factura que va a pasar para la economía pues es altísima. Estamos hablando de que hay negocios que están cerrados, hay empresas que están operando a medio vapor, hay otras personas que están hablando de inversión que no saben si la van a hacer, pues no saben cómo va a evolucionar este tema de la atención de la emergencia generada por el coronavirus. Definitivamente que hay un elemento importante que se debe analizar: el tema sanitario y el tema de lo que viene paralelo, los costos que va a representar para economías como la de El Salvador, el tema de una emergencia sanitaria como la que está viviendo la humanidad en esos momentos. Claro, y decirles que como información en desarrollo, en este momento son las 8 de la noche con 13 minutos, Manuel, amigos televidentes, pero a las 8:10 el presidente de la República tuiteó: hemos cuadruplicado la cantidad diaria de pruebas de COVID-19 en nuestro laboratorio, por lo que los resultados se han atrasado un poco. Y dice que van a estar listos a las 10:30 de la noche. Esta es una información en desarrollo. Recordemos que más temprano él había hablado de, además de este caso confirmado que ya conocimos el día de ayer a esta hora, más o menos que todo el país lo conocía, también en su cuenta de Twitter hablaba de otros casos sospechosos a los que, o de los que mejor dicho, estaba esperando respuesta, 3 específicamente, y que como a eso de las 7 se iban a conocer los resultados, pero ya pasada la hora el mandatario ha informado esto
esto a través de su cuenta de Twitter. Es lo que dice, de última hora es lo que ha informado el presidente. Esta es una noticia en desarrollo, ahí lo tenemos en pantalla. Dice que han cuadruplicado la cantidad diaria de pruebas del COVID-19 en el laboratorio, por lo que los resultados se han atrasado un poco, porque como les decía, estos esperaban que se conocieran a las 7 pasadas, según lo que él mismo había informado en su cuenta, y posteriormente pues publicó, ¿no?, lo que vemos ahí en pantalla. Exactamente, este es un dato que decíamos va evolucionando a medida va avanzando la atención sanitaria a las personas que están en proceso de cuarentena. De recordar que el viceministro de Salud daba declaraciones y decía hay más de 2.000 personas que se encuentran en cuarentena. Hay un buen número a la que se le está pasando pues las pruebas a diario, aparte de los exámenes médicos que se les hacen a todos, pues hay sospecha de que podrían estar infectados con coronavirus. Así que estamos pendientes de ese dato que se va a dar a conocer a eso de las 10:30. Pero también les queremos contar que hoy el gobierno central dio detalles de las medidas para aliviar el impacto económico que tendrá la pandemia del COVID-19 en El Salvador. ¿Quiénes serán las personas naturales o jurídicas que pueden aplicar? Se lo contamos en el siguiente informe. El primer caso de coronavirus ya está en el territorio salvadoreño. Ahora, las autoridades gubernamentales se enfocan en poder contener la enfermedad lo más que se pueda, mediante diferentes medidas de seguridad sanitaria que sin duda alguna ocasionarán un impacto económico a nivel nacional. Razón que llevó al gobierno central crear el Gabinete Especial de Crisis Económica e implementar 5 medidas de alivio económico a la población salvadoreña durante 3 meses. ¿Cuáles son? Número 1. Suspensión del pago de energía eléctrica. 2. El pago de agua potable. 3. El pago de cuota de teléfono e internet. 4. Se congela el cobro de los créditos hipotecarios personales. Y 5. La suspensión del pago de cuotas de casas comerciales. Pero, ¿quiénes podrán aplicar a estas medidas? La razón principal o la característica principal que debe tomar las personas para poder adherirse, digamos, a la suspensión temporal es que han perdido su fuente de ingresos. Es decir, si han perdido su fuente de ingresos y se ven afectados directamente por distintas razones, directamente al tema de la pandemia, entonces deben abocarse al Ministerio de Trabajo. Si son personas naturales, deben abocarse al Ministerio de Economía o a CONAMIPE si son empresas. Las 5 medidas anunciadas por el Gabinete Especial de Crisis Económica tienen ciertas limitaciones. Por ejemplo, en el caso de la energía eléctrica, los usuarios deben de consumir hasta 200 kilowatts. Eso implica pues un pequeño negocio o la de la clase media, baja hacia abajo. Entonces, en el caso de la telefonía se están considerando para aquellos planes postpago que son menores a $15. Y en el caso del cable de internet son para aquellos casos domiciliarios o de negocio en donde se paga menos de $20. Eso es lo que se planteó en el equipo técnico. Pero ¿cómo se va a verificar si las personas naturales o jurídicas pueden aplicar a estas medidas? Bueno, ese es un registro, por eso debe llamarse a la cartera de Estado. En este caso, si es, como he dicho, una persona que ha perdido su trabajo o que ha perdido su salario, tiene que abocarse al Ministerio de Trabajo y registrarse. Si es una empresa jurídica grande o pequeña, tiene que abocarse al Ministerio de Economía o CONAMIPE. El ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, recalcó que es necesario que la población tome conciencia sobre la pandemia del coronavirus para poder aplicar a las 5 medidas, de las cuales se evaluarán después de 3 meses. Nelson Quinteros, Noticiero Hechos. Y vendedores informales piden a las autoridades medidas que favorezcan al sector en medio de la emergencia por el COVID-19. El fenómeno de los trabajadores en la calle es tal que si acaso un vendedor o una vendedora sale hoy a vender, si acaso logra dejar para el almuerzo de su familia el siguiente día, pero ya para la cena no. Es una cosa bastante grave. Son parte de las preocupaciones del sector informal ante las medidas adoptadas por el coronavirus en el país, que prohíbe las aglomeraciones de personas y pide se tomen acciones que favorezcan al sector, que representa el 72% de la población económicamente activa. Al gobierno central y a los cuerpos diplomáticos de este país, a los diputados de la Asamblea Legislativa para
que velen por el sector nuestro también, pues vea que el sector nuestro es muy vulnerable, en el cual tenemos personas de bastante edad avanzada, de la tercera edad, pues necesitamos también nosotros. El día de ayer el presidente fue bien claro también, toma en cuenta mucho al sector informal. De alguna medida las estamos cumpliendo, no mucha aglomeración, lavarse las manos, taparse la boca, es decir, todas las que ya se dijeron, pero estamos esperando, aparte de las medidas que sugirió el ciudadano presidente, pues estamos esperando algo otras por la crisis en la que puede caer nuestra familia. Representantes del sector no descartan en tomar medidas más drásticas si la situación lo amerita para prevenir el contagio. Ustedes estarían dejando de trabajar acá en el lugar debido a las aglomeraciones. Cuando haya necesidad de llegar a esas disposiciones, vamos a hacerlo, pero por eso queremos que de inmediato se establezcan canales de comunicación necesarios para paliar directamente las necesidades del sector. En El Salvador se contabilizan 2.7 millones de vendedores informales. Según los representantes, de cada 10 empleos que se genera en el país, 7 son informales. Con imágenes e informe de Marcela Rivera. Y también les contamos, el presidente de la República anunció nuevas medidas para prevenir posibles contagios por el COVID-19 en el país. A partir de este día, los centros comerciales se iban a mantener con acceso restringido durante 15 días. Es decir, se les ordenó el cierre a partir de las 7 de la noche de hoy. Al interior solo se podrán hacer compras en las farmacias, en los supermercados y agencias bancarias. Los centros de conveniencia ubicados a orillas de las calles también deberán someterse a las nuevas disposiciones. El mandatario anunció que la medida se podrá extender dependiendo de cómo vaya evolucionando el tema del coronavirus en El Salvador. Ahí tenemos incluso lo que publicó el presidente cuando daba esta orden. Y siempre sobre este tema, la empresa privada sostuvo un encuentro con los representantes de los partidos políticos. La empresa privada se reunió con los jefes de fracción y la junta directiva de la Asamblea Legislativa. El empresariado quería plantear su propuesta económica para dar respuesta a la crisis del país por el nuevo coronavirus. El partido Gana criticó a los representantes privados. Una dirigencia de la ANEP deshumanizada, y se muestran preocupados más que por la salud de los salvadoreños, por las finanzas que han planteado. Es una serie de propuestas encaminadas a que las empresas no puedan pagar hoy por hoy pago a cuenta, renta. Planteó tocar el fondo provisional del Seguro Social. Mientras que el presidente del Congreso sostuvo que estudiarán la propuesta gubernamental, no descartó que se incluya transferencias de fondos de otras instancias del Ejecutivo. Utilizar los recursos de las diferentes carteras y orientarlas a salir al encuentro de resolver el problema que en este momento obviamente está pasando el país. Si vos le tocas los fondos a los trabajadores, es como que los estés dejando. Si ya era una situación gris con la pensión miserable que se les pagaban, es como que le estés diciendo que vas a tomar los dineros de los trabajadores para no pagarles pensión. Pero ¿cuál es la lectura de las fracciones mayoritarias en el Congreso? Pero la propuesta de ellos va encaminada a cómo no hacer quebrar económicamente el país, y que las medidas que se están dando ahorita podrían ser mejor reguladas, ¿verdad? Por ejemplo, si se van a cerrar todas las maquilas, ¿por qué no tener unas formas alternativas de controles, pero no parar la producción? El Salvador no solo está en emergencia, está en crisis. Y aquí esto va a tener consecuencias sociales grandes, como por ejemplo la alimentación del pueblo salvadoreño. Se va a necesitar recurso fresco en el país, de lo contrario va a colapsar esto. Son 7 proyectos que el gobierno llevó a la Asamblea para afrontar la crisis sanitaria por la expansión del nuevo coronavirus en el mundo. Con imágenes de Ever Ábalos, Inmar Batres, Noticiero Hechos. Muy bien, cuando son las 8 de la noche con 23 minutos, es momento de hacer nuestra primera pausa comercial, pero cuando regresemos vamos a continuar hablando del COVID-19. Así es, continúe con nosotros que tenemos mucha información en esta noche. Recuerde que somos Noticiero Hechos. Regresamos enseguida. Escucha usted, una médico infectóloga fue detenida por la Policía Nacional Civil y enviada a cuarentena luego de determinar que ingresó de forma irregular al país.
Según el reporte migratorio, la infectóloga viajó semanas atrás a Alemania, uno de los países con mayor índice de contagio de la enfermedad, y en su regreso no ingresó por alguno de los pasos fronterizos establecidos. Al ser entrevistada, ella manifestó haber entrado por la frontera Las Chinamas en fecha 11 de marzo. 4 días después que el presidente Nayib Bukele ordenara la prohibición del ingreso a personas provenientes de Francia y Alemania y además decretara cuarentena obligatoria a todo salvadoreño que procediera de cualquiera de esos países. Además comentó que a su ingreso las autoridades de salud le indicaron que tendría que cumplir cuarentena domiciliar para prevenir cualquier posible contagio. Días después, ella se presenta a su lugar de trabajo, por lo cual viola el aislamiento prescrito y ahora deberá cumplir una cuarentena controlada por un periodo de 30 días. Y escuche lo siguiente, el presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, denunció que un empleado de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones de ese órgano de Estado volvió de España el pasado 3 de marzo, aunque ya pasó los chequeos médicos que han demostrado que no tiene síntoma de coronavirus, fue enviado a su casa para pasar un periodo también de cuarentena, un periodo de aislamiento. Obviamente este muchacho tenía que haber avisado que estaba en España. Entonces viene, entra y hasta este momento nos hemos dado cuenta. Lo hemos mandado a la casa a pasar cuarentena, pero es ingrato porque él tenía que avisar, sabiendo las medidas drásticas que estábamos tomando, aún con las personas mayores que no tenían nada que ver con alguien que tenía el pisto para viajar a España, disfrutar de su viaje, pero sabiendo que allá estaba la pandemia o estaba la crisis, se viene, no dice nada, es un empleado de esta asamblea que estaba en la UAS. Con la fotografía. Bueno, el cordón sanitario ubicado en el municipio de Metapán es una medida que a criterio del infectólogo Iván Solano es la más adecuada para identificar los posibles contagios del coronavirus. Metapán se convirtió en el primer municipio con cordón sanitario como medida de prevención para contener la propagación del COVID-19. El infectólogo Iván Solano asegura que la decisión del Ejecutivo es acertada. De esta manera se podrán tratar a tiempo los posibles contagios. Esto se puede prolongar o se puede terminar antes de 48 horas, porque el objetivo que se busca es encontrar a todos los contactos del paciente índice y a los contactos de los contactos. Una vez se ha logrado ese objetivo, pues probablemente debe de tomarse la decisión de probablemente abrir nuevamente la ciudad de Metapán, ¿no? El periodo de incubación del coronavirus puede oscilar entre 2 y 14 días. El tiempo es el principal enemigo de las autoridades de salud, quienes ya iniciaron el proceso de identificación de nexos epidemiológicos. Esperemos que todos los contactos del paciente cero estén localizados en esa área, en la ciudad de Metapán, para que estemos más tranquilos de que ahorita la enfermedad pudiera estar confinada a esa área, ¿no? Aunque es difícil determinar el impacto que el virus tendrá en el país, si el gobierno obtiene las pruebas suficientes para detectar el COVID-19, se puede disminuir considerablemente la curva de personas infectadas. Caso contrario, el brote puede salir del control de las autoridades. Lo importante en estos casos es acatar las recomendaciones. Con imágenes e informe de Enrique López, Noticiero Hechos. Sí, a 24 horas que se ordenó colocar un cordón de seguridad, un cordón sanitario en Metapán. Para hablar de cómo se está viviendo en ese pequeño poblado del norte de Santa Ana esta situación, tenemos en línea al alcalde Rigoberto Pinto. Señor alcalde, buenas noches. Un gusto que nos reciba la llamada para poder conversar con usted sobre la situación que está atravesando pues su municipio en este caso. ¿Cómo han estado viviendo en Metapán la población esta situación que se ha dado a raíz de detectar este primer caso de coronavirus ahí en esa población? Pues quiero decirles que hasta el momento ha sido muy rápido ante ese conflicto que surgió que todo el señor desde ese momento fue un caos para nuestro municipio y nosotros tuvimos la necesidad de reunirnos de emergencia para hacer un plan y tratar a Tijuana.
Bien, vamos a tratar, señor alcalde, de restablecer la llamada con usted debido a que no le escuchamos muy bien y definitivamente que nos interesa conocer y escuchar claro lo que usted tiene que decir sobre la situación. Definitivamente que para Metapán es un momento importante, digamos, en esta emergencia que está viviendo El Salvador a raíz de los casos de coronavirus y del caso que se ha descubierto ahí y que se montó este cordón sanitario para detectar a posibles casos que se hayan dado luego de la llegada de esta persona. Creo yo que no es de asustar a la población de Metapán, porque lo que se está haciendo es darle seguimiento a posibles infectados para darles atención médica. Ese es un punto que hay que dejar muy claro y dejar pues por sentado que esta es una situación, Roxana, en la que definitivamente no se debe asustar a los ciudadanos. Son controles médicos los que se van a hacer y se le va a dar atención a las personas que resulten en este caso positivas a este problema de salud. Claro, eso es lo importante, justamente, que ya se está trabajando, que ya se conoce del caso y que entonces ya se puede establecer el contacto o los contactos que ha tenido esta persona que ha sido conocida como el primer caso ya confirmado de coronavirus en El Salvador. Vamos a restablecer entonces la llamada ahora con el alcalde, precisamente, como les decíamos, de Metapán, al señor Rigoberto Pinto, alcalde de Metapán. Buenas noches nuevamente. Como le preguntaba Manuel hace unos minutos, bueno, ¿cuál es la situación después de que se conociera de la colocación de este cordón de seguridad precisamente ahí en la ciudad? Más de que después de que la noticia que se recibió, sí, después de la noticia que tuvimos el día de ayer, nosotros hemos tratado de tranquilizar a nuestra gente, pero de igual manera es un caos que es entendible, pero como alcalde municipal apoyado por mi Bueno, definitivamente, señor alcalde, vamos a intentar comunicarnos con usted más adelante porque por el momento es imposible, no podemos establecer esa conexión y claro que nos interesa conocer su punto de vista como autoridad en este municipio del norte de Santa Ana. Metapán es una población no muy grande, tiene cerca de 50,000 habitantes según los datos que hemos averiguado como Noticiero Hechos y definitivamente, como decíamos, nos interesa conocer qué es lo que está ocurriendo ahí a raíz del anuncio que hizo el presidente de la República que se descubrió este primer caso de coronavirus. Pero un dato importante para la población de Metapán es que lo que se busca es llevar atención médica a personas que posiblemente se hayan contagiado y evitar que contagien a otras personas que están cercanas a ellos. Y es por eso que creo que hay que mandar un mensaje de calma también a la población de Metapán, que esto no es una persecución, no es una cacería, sino al contrario, es una emergencia para darles atención médica y que su salud se pueda complicar. Y por supuesto también la prevención, ¿no? Porque esto es también otro punto muy importante para tratar de contener esta pandemia. Y precisamente hablando de Metapán, el director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chica, se refirió a la instalación, como ya les mencionábamos, del cordón sanitario en torno a la ciudad de Metapán, el cual tendrá una duración de 48 horas. La medida también es parte del cumplimiento al decreto de emergencia. Por tanto, el acceso, ojo, atención a esto, el acceso y la salida de este lugar es limitado. El objetivo es evitar que el virus se propague. Estamos dándole cumplimiento a instalar un cordón de seguridad sanitaria ordenado por el señor presidente de la República, Nayib Bukele, en la cual se le está dando cumplimiento a los decretos legislativos de la emergencia nacional y el régimen de excepción. ¿Por qué estamos acá? Tanto Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil, para garantizar la seguridad de la población. Bien, como decíamos, ahí tenemos esto que está ocurriendo allá en Metapán y otro punto importante en la atención de todo lo que está ocurriendo y de las acciones que están tomando. Les contamos rápidamente. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia rechazó 2 demandas y admitió 3 contra la ley o el régimen de excepción, sin suspender los efectos de las restricciones temporales de los derechos constitucionales por la pandemia de COVID-19. Los magistrados de la sala estudiarán la participación de los diputados suplentes llamados en sustitución de los propietarios con el fin de alcanzar los votos requeridos.
También van a estudiar la falta de parámetros para justificar la restricción de derechos como la libertad de tránsito y reunión pacífica. Y además van a evaluar si cumple el supuesto de epidemia del artículo 29 de la Constitución. Y durante tiempos de crisis es importante saber cómo manejar el estrés y mantener la calma. Durante los últimos días hemos sido testigos de cómo el país, incluso como en nuestro país, se han difundido mensajes de odio. El anuncio del primer caso de COVID-19 parece haber alterado la situación y tenemos vía Skype a la psicóloga Dina Semch, con quien vamos a abordar precisamente este tema. Dina, las disculpas del caso. Ya incluso he tenido la oportunidad de entrevistarte en la radio, pero en este momento estábamos viendo una información en desarrollo que el presidente decía que mañana se iban a dar a conocer los resultados a las 7:30 de la mañana. Ya vamos a darle en detalle lo que dijo el presidente. Pero Dina, bienvenida. Sin duda que los salvadoreños, todos, y me incluyo, estamos expectantes, por supuesto. Muchos estamos tratando de no perder la calma, otros ya lo hicieron, lo hemos visto en muchas imágenes a través de las redes sociales. Así que queremos escuchar tus recomendaciones como experta de cómo enfrentar esta situación que está pasando el mundo. Exactamente, Dina, porque hay situaciones que están generando mucha ansiedad. Hay gente que se ve agobiada en las calles, otras preocupadas tanto por la emergencia sanitaria como por las complicaciones que puede traer esta situación que ha generado este problema del coronavirus. Pero tú, como psicóloga y como experta en salud mental, ¿qué decir ante esta situación que por el momento sentimos que nos desborda? Primero, buenas noches a ambos, y realmente es un tema bastante importante, nos está afectando en alguna medida a todos, y tal vez me gustaría partir de que es normal experimentar cierta cantidad de nerviosismo y aún cierta cantidad de ansiedad, pero ansiedad que tiene un objetivo adaptativo, no un objetivo de bajar nuestra capacidad de razonamiento y ser incapaces de tomar decisiones efectivas. Y es cuando uno tiene que reconocer la línea. Si, por ejemplo, la ansiedad no me está dejando dormir, si la ansiedad no me permite enfocarme en mi trabajo, en mis tareas, si me pone irritable, estas son alertas de que se me está saliendo de las manos, y aquí es cuando tengo que empezar a hacer cosas concretas. Tú mencionabas que, bueno, la ansiedad es normal, digamos, estamos hablando de una pandemia mundial, estamos hablando que a diario nos llegan noticias a nivel internacional, algunas alentadoras de países como China, pero otras no, de naciones europeas como por ejemplo Italia o España. Tú nos decías que hay ciertas características de la ansiedad que son normales. ¿Cuáles serían entonces como para decir si estamos dentro de lo esperado por la situación que se está viviendo? Realmente es un poquito alerta, más de lo normal. Y creo que todos tenemos ciertas reacciones que son instintivas cuando de repente una noticia, cuando vemos de repente una publicación, cuando estamos sobreexpuestos también a toda esta información. Y por eso es que es tan importante en ese momento no quitar la respuesta, sino confrontar la respuesta. Y confrontar la respuesta es dosificar la información, 1, 2, irse directamente a revisar fuentes. Por ejemplo, si hay una publicación, revisar fuente de información para si los efectos que tenemos en este momento. Y otra cosa muy importante es recordar que lamentablemente es una pandemia, pero que el COVID-19 no es lo único que está pasando en nuestras vidas. Entonces empezar a poner atención a las otras cosas que ahorita tal vez estamos descuidando o no les estamos poniendo nada de atención y que también son parte importante de nuestra vida. Dina, una pregunta sobre esta situación de que mucha gente se le está pidiendo quedarse en sus casas, los niños no están yendo a la escuela. ¿Cómo explicar, en este caso, a los pequeños de casa lo que está ocurriendo? ¿Cómo explicarle a los niños esa interrupción de su rutina y también que ellos están absorbiendo muchísima información de lo que está ocurriendo? ¿Cómo evitar que todo lo que está pasando fuera afecte a, digamos, la salud mental de nuestros niños? Manuel, lo que acabas de preguntar es muy importante. Los niños en este caso necesitan varias cosas y una de ellas es información. Obviamente información en base a la edad que tienen. Cuando son niños muy pequeños, por ejemplo un niño de 4 a 6 años, funciona muy bien empezar a explicarle con un cuento.
pero un cuento, el truco es donde él es el protagonista y él tiene algo que hacer referente a la situación. Y al final explicarle precisamente qué es más o menos lo que estamos viviendo, porque los niños digieren mucho mejor la información de esta manera. Pero algo crucial para los niños es que si los niños sienten a sus papás tranquilos, los niños van a estar tranquilos. Si sienten que sus papás están ansiosos y nerviosos, se van a sentir ansiosos y nerviosos. Entonces aquí es una de las situaciones donde es muy importante predicar con el ejemplo. Y para generar estabilidad en los niños también establecer rutinas. Eso va a hacer una diferencia sustancial, aunque esas rutinas tal vez sean un poco diferentes a las que usualmente manejan o manejan. Dina, otro punto también importante, obviamente los niños del hogar, pero por ejemplo con las personas de la tercera edad, ¿de qué manera nosotros como familia podemos acompañarlos o ayudarles porque ellos están acatando las recomendaciones que han dado las autoridades a partir de los 60 años? Muchos han dejado de trabajar, han ido a sus casas, otros ya están jubilados. ¿Cómo podemos hacer para ayudarles y acompañarlos en este momento y no generar más ansiedad de la que nosotros vemos en la calle? Roxana, ese es un punto clave ahorita porque las vías por las que se está manejando el grueso de información son vías a las que usualmente no recurren las personas que son de 60 años hacia arriba. Entonces, dependen muchísimo de los insumos que nosotros le demos. Hay que ser claros sin alarmarlos, porque acuérdense, así como la ansiedad se contagia, también se contagia la calma. Entonces, en ese momento, darles información, sobre todo si están encerrados, porque obviamente son los que más delicados, más vulnerables están, es contarles qué está pasando afuera, contarles a qué se deben las medidas, porque cuando entendemos por qué estamos tomando tal o cual medida, somos más efectivos a la hora de ejecutarla. Y otro punto bien importante es que hay muchos hogares que tienen personas mayores, donde hay deterioro cognitivo, donde hay algún grado de demencia. Tienen que tener en cuenta que estas personas van a tender a ponerse muy irascibles, a desesperarse, a ponerse ansiosos, aún a llegar a depresiones. Con ellos hay que tener mucha paciencia y genuinamente informarles de qué pasa en su entorno y qué medidas se van a tomar y cuál es el objetivo, que es precisamente protegerlos, como tú mencionabas. Definitivamente, Dina, que es muy importante buscar ayuda y tener la orientación. Sabemos que tú habías puesto incluso a disposición tus servicios a través de tu cuenta de Twitter. Estabas diciendo que si alguna persona pues tenía dudas o tenía confusión respecto a lo que estaba ocurriendo, que te podían enviar un mensaje o se podían comunicar contigo a través de tus redes para poder darle, digamos, un poco de ayuda en medio de toda esta confusión y este mar de noticias que tenemos respecto a este problema. Definitivamente que es una labor importante la que hacen también los psicólogos, igual que los médicos, están en primera línea atendiendo, en este caso, la psicosis, el miedo que genera una situación como la que está enfrentando la humanidad actualmente, ¿no? Exacto, realmente creo que esto aquí aplican las leyes de condominio y realmente qué tanto podamos manejar los costos que va a tener ahorita toda esta situación para nuestra salud mental, nos va a ser más efectivo para afrontar todos los retos que vienen de aquí en adelante y todas las secuelas que puede generar esta situación. En efecto, las personas, por ejemplo, que se encuentran en albergues, que es tal vez quienes se la están pasando más difícil de repente de manera psicológica por un montón de variables, tienen opción a llamarme y a tener apoyo psicológico de manera totalmente gratuita. Y como no logro atender a todo el mundo, las personas que de repente están inquietas o no saben qué cosas hacer, me pueden escribir también y yo con todo gusto les envío una cantidad de material que les puede ser de muchísima ayuda. Muchísimas gracias, Dina. Dina Semch, psicóloga, compartiendo con nosotros estos importantes consejos que son necesarios no solamente en El Salvador, sino en el mundo a través de todas estas informaciones que nos llegan y que de repente nos podemos ver abrumados por tanta noticia y por tanta paranoia y psicosis que nos puede dar incluso las personas que ya tienen una preexistencia de padecimientos como depresión, como otro tipo de enfermedades o trastornos de la personalidad, Dina, y esto pues genera mucha carga de ansiedad y de estrés y, como tú bien lo decías, se contagia. Exacto. Gracias. Solo recuerden ser realistas. Ese es el único punto. Dina, ¿cómo te podemos buscar en redes sociales? Porque en tus espacios también manejas mucha información sobre diversos temas y a veces que hay confusión no solo por lo que está ocurriendo, sino por otros temas. Podemos buscarte ahí.
Claro, me pueden encontrar tanto en página de Facebook como en mi Instagram, como Dina Semch, psicóloga. En ambos hay materiales diferentes que pueden ser de utilidad. Me pueden también buscar en Spotify porque hay podcasts que también pueden ser de utilidad para ese tipo de situaciones, siempre como Dina Semch. En todos lados estoy de la misma manera. Si no ponen Dina Psicóloga, igual les puede aparecer. Muchas gracias, Dina. Gracias por cedernos parte de tu tiempo para que hablemos de este tema que es tan importante, la salud mental. Muchísimas gracias, Dina. Dina Semch. Así es. Dina Semch. Gracias. Vamos a la pausa. Ya volvemos. Contarles que Perú registró hoy 3 fallecimientos de pacientes diagnosticados con coronavirus. Esto según informó el Ministerio de Salud. Mientras los casos de personas con la enfermedad aumentaron, estos ascienden a 234 en ese país. El primer paciente del que se reportó su muerte era un hombre de 78 años con antecedentes de hipertensión arterial y estaba internado en el Hospital de la Fuerza Aérea desde el 17 de marzo por insuficiencia respiratoria severa. Más tarde se informó la muerte de otros 2 hombres de 47 y 69 años, ambos con antecedentes de haber viajado a España. Y la Secretaría de Salud de México anunció la primera muerte en el país de un paciente infectado con el coronavirus. Se trata de un hombre de 41 años que estaba internado en un Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias de la capital desde el pasado 9 de marzo. La víctima padecía de diabetes y, de acuerdo a sus familiares, había asistido a un concierto de rock el pasado 3 de marzo en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México. Este jueves, el subsecretario de Salud aseguró que esta muerte no modifica el escenario del protocolo ante la pandemia, que en México sigue en la fase 1. Pese a continuar en la fase 1, México empezó a tomar medidas para hacerle frente al casi inevitable escenario de contagio comunitario. Se han cerrado las instituciones de educación superior y algunas escuelas han optado por hacer lo mismo. Se han cancelado espectáculos que congregan a más de 500 personas y algunas empresas han puesto a sus empleados a trabajar remotamente, es decir, a que hagan sus labores desde casa. Y el gobierno de Argentina ha declarado la cuarentena total desde hoy a la medianoche. Nuestra compañera Crisia Recinos, que se encuentra en Argentina, nos tiene los detalles. Adelante. Así es, muy buenas noches. El presidente argentino Alberto Fernández ha declarado cuarentena obligatoria. Entrará en vigencia dentro de aproximadamente 1 hora. Esto implica 12 días, es decir, hasta el 31 de marzo, donde las personas no podrán salir de sus casas, a menos que sea para ir a trabajar. Solo serán aquellos que trabajen en farmacias y supermercados, que son los establecimientos que están autorizados para estar abiertos durante este tiempo. El presidente ha dicho de que quienes no acaten esta cuarentena también tendrán una sanción de carácter penal. Habrán operativos en todo el país para garantizar la seguridad y también para garantizar que las personas no salgan de su vivienda y para que garantizar también que todos aquellos que están saliendo vayan a hacer compras de primera necesidad o vayan a su lugar de trabajo. Las compras de primera necesidad, de acuerdo a lo dicho por el presidente de la República, son artículos de limpieza, medicamentos y también alimentos. Ha anunciado que habrá control de precios máximos y se ha determinado ya 2.000 productos que se consideran de primera necesidad que están dentro de ese control de precios. Los que brindarán la seguridad durante este tiempo son el Ejército, la Policía Federal, la Policía de la ciudad o de la provincia donde viven las personas acá en el país. También se ha anunciado que se están construyendo terapias intensivas móviles para poder sobrellevar esta emergencia. Algo que se sabe desde hace ya 1 hora aproximadamente es que hay un buque bus detenido donde ya se está confirmando la cuarentena para 400 personas. Este bus, que está varado, procedía de Uruguay. Sin embargo, venía ahí un argentino que se escapó de un hospital uruguayo y este hombre presentaba síntomas de coronavirus, por lo que se confirma ya que las personas que vienen en ese buquebús entran en una cuarentena de carácter obligatoria. Esta es la información que yo tengo para compartir con ustedes. Regreso a la señal a los estudios principales. Muy buenas noches.
Buenas noches, Cristian Resino, gracias por informarnos de lo que está ocurriendo en Argentina. Como veíamos, el problema es el mismo, el coronavirus, los escenarios cambian y las medidas que están tomando cada gobierno pues son diferentes. Ahí veíamos y escuchábamos de primera mano lo que está pasando en esta parte de Sudamérica. Pero también tenemos información actualizada sobre la situación en Guatemala, aquí en Centroamérica, con este tema del COVID-19. Vamos a hablar en este momento con Jacqueline López, que nos tiene el reporte. Jacqueline, buenas noches, ¿qué nos cuentas? Hasta ayer por la tarde el número de casos confirmados de COVID-19 en Guatemala era de 7. Sin embargo, en las últimas horas la cifra subió a 9. Mientras tanto, las autoridades trabajan en tener listo el hospital temporal para sospechosos o casos confirmados de COVID-19. Tendrá capacidad para atender a 13,000 personas que podrían encontrarse también en cuarentena dentro de este espacio. El presidente Alejandro Yamatei hoy a través de las redes sociales oficiales lanzó un mensaje a la población llamando a la unidad, a la vez que también agradeció a los médicos y a todo el personal de salud por el trabajo que están realizando durante esta crisis provocada por el COVID-19. Es importante mencionar que los guatemaltecos siguen dentro de sus viviendas, la mayoría, aunque algunos están saliendo a hacer algunas compras sobre productos de primera necesidad, en realidad gasolineras, farmacias, mercados y supermercados. Hoy una empresa también fue sancionada, un call center, por no seguir las disposiciones presidenciales y hacer que sus empleados llegaran a trabajar sin cumplir con las condiciones sanitarias establecidas. Habían más de 50 personas laborando en este lugar sin las condiciones aptas para poder hacerlo. Este es mi reporte para la RNA, soy Jacqueline López. Bien, ahí tenemos la información con Jacqueline López desde Guatemala, actualizándonos de lo que está ocurriendo. También de última hora nos dicen que en ese país se ha producido pues la renuncia de uno de los titulares del Ministerio de Salud. Hablamos del viceministro, quien ha puesto pues a disposición su cargo. Recordemos que el gobierno de Alejandro Yamatei comenzó hace solo unos meses y de entrada pues le toca lidiar con esta emergencia generada por este problema de salud a nivel internacional. Vamos a actualizar algunos datos también de lo que está ocurriendo a nivel local. Se esperaba que esta noche el presidente de la República diera pues una actualización, o el Gabinete de Salud también diera una actualización de lo que está pasando con las personas que se están sometiendo a las pruebas de coronavirus aquí en El Salvador. El presidente ha dicho que no se va a dar la actualización hoy, que son muchas pruebas que se han realizado y que esto se va a conocer mañana a primera hora. Específicamente él dijo a las 7 de la mañana se va a dar a conocer la información respecto a lo que está ocurriendo con estas personas. Esperemos que la situación continúe igual y que no haya nuevos casos de coronavirus, pero como decíamos, la información está cambiando constantemente y el panorama, y no solo en El Salvador, sino a nivel mundial, está variando. Esto definitivamente que hay que prestarle muchísima atención a lo que está ocurriendo. Ahora le vamos a contar qué está pasando, por ejemplo, en uno de los estados más grandes de los Estados Unidos. Hablamos del estado de California. El gobernador del estado de California ha ordenado el aislamiento, es decir, que las personas se queden en su casa. Recordemos que este es uno de los estados más grandes, una de las economías más poderosas dentro de los Estados Unidos, y él decía que solo van a quedar abiertos los negocios que proveen de productos que son esenciales, productos básicos. Me imagino que la situación va a ser similar a lo que está ocurriendo aquí en El Salvador, que está hablando que cierren los negocios, pero que queden abiertos los supermercados, las farmacias y las tiendas de abastos de productos de primera necesidad. Esta es una disposición que está dando, en este caso, el gobernador de California ante la situación que está ocurriendo y que también está viviendo Estados Unidos. Claro, ahí lo tenemos en pantalla cuando se dice que se está ordenando a todas las personas que viven en el estado de California que permanezcan en sus hogares o en sus lugares de residencia, excepto cuando sea necesario para mantener la continuidad de la operación de los sectores federales de infraestructura crítica. Esta es una información en desarrollo, es lo que se ha conocido. Recordemos que el mundo se encuentra ante la alerta por el coronavirus o el COVID-19, una pandemia que se ha cobrado miles de vidas, que de hecho hoy se conoció lamentablemente que Italia superó en la cantidad de muertos a China, después de que en China y específicamente en Wuhan conocíamos de los primeros casos que se reportaban ya hace varias semanas. Italia, que es el foco actualmente de esta enfermedad,
autoridad reporta entonces este crecimiento dramático de muertos y nos demuestra a nosotros acá en América Latina la necesidad no de alarmarnos, sino de hacer nuestra parte, de protegernos como lavándonos las manos, utilizando alcohol gel, estar pendiente de nuestra familia si alguien presenta algún síntoma, comunicarlo, ya sea a un médico, a su jefe, si usted en su oficina se siente mal, decirlo y por supuesto acatar todas las recomendaciones del gobierno y de las autoridades de salud. Puede buscar en la página de la Organización Mundial de la Salud también mucha información con respecto al COVID, los mitos, lo que surge y por supuesto aclarar muchas de sus dudas. Vamos a la pausa. Muy bien, son las 9 de la noche con 11 minutos y seguimos brindándole información y comentarles que para calmar el estrés ante esta pandemia del COVID-19 o coronavirus, hacer frente a una cuarentena o simplemente asegurar provisiones por si hay escasez, los canadienses y turistas colman las tiendas y puntos de ventas de cannabis, cuyo consumo recreativo es legal, esto desde el año 2018 en este país. Los comercios canadienses se llenan ante el embate del nuevo coronavirus, incluyendo los de cannabis. Su uso recreativo es legal en el país desde 2018 y tanto residentes como turistas se abastecen con diferentes objetivos. Decidí manejar mi estrés fumando marihuana para, ¿cómo decirlo?, uso recreativo. No por diversión, sino para bajar mi nivel de estrés. Creo que escuchamos demasiado de las mismas noticias. Básicamente estoy aquí porque, aunque no lo crean, no debería salir. Tengo cáncer. Me ayuda la marihuana. Así que vine a comprar para ayudarme con mi cáncer. Solo fumo regularmente, por diversión. Las autoridades canadienses han pedido a los viajeros que llegan del extranjero aislarse voluntariamente durante 2 semanas. Decidimos ponernos en cuarentena. Solo venimos a comprar hierba para 2 semanas y estamos esperando instrucciones del gobierno. Seguimos al pie de la letra lo que nos dijo el gobierno. La tienda de la Sociedad Quebequense de Cannabis, por ejemplo, registra gran afluencia, aunque algunos clientes no se muestran preocupados por un contagio durante su espera. No estoy muy preocupada por eso ahora, porque como ves, todos toman distancia social. La tienda toma precauciones, no aceptan efectivo. Todos los cajeros usan guantes y gel para manos. Creo que están tomando todas las precauciones posibles. El portavoz de la tienda asegura que han registrado un aumento en las ventas, aunque no devela sus cifras. Asegura que el abastecimiento es estable tanto en línea como en las sucursales. En otras regiones de Canadá, el gigante de la marihuana Canopy Growth cerró temporalmente el martes sus 23 tiendas de venta minorista, invocando su responsabilidad social de limitar el contacto entre clientes. En Ontario, el principal mercado de cannabis de Canadá, los esfuerzos se concentran en abastecer a la sociedad pública Ontario Cannabis Store, que tiene el monopolio en Internet en esa provincia y asegura que sus ventas han subido entre 80 y 100% en comparación con lo normal. Ahora vamos con la información deportiva muy importante. Tenemos un resumen que nuestro compañero Néstor Hernández de Pizarrón Deportivo nos ha preparado. Veamos. Buenas noches, esta es la información deportiva. A continuación, arrancamos con temas importantes relacionados al coronavirus. La Federación Salvadoreña de Fútbol se reunió nuevamente con la Primera División, pero ya tomaron una decisión en firme. Dieron por finalizado el torneo Clausura 2020. Significa que ya no se jugará más hasta el próximo torneo Apertura, o sea, en los últimos 6 meses del año. Esto estará dejando como campeón al Once Deportivo, el equipo de Aguachapán, el tanque fronterizo, como decisión de las autoridades de la Federación Salvadoreña de Fútbol, tras el análisis porque ya hay casos de coronavirus en El Salvador y no se ve por dónde se pueda reanudar el torneo de la Primera División de Fútbol en los próximos días, y ya se decidió que da por finalizado el torneo. Solo se había disputado una vuelta y de momento el Once Deportivo consigue su primer título.
porque los otros 2 títulos que tenía el equipo de Aguachapán eran bajo el nombre de Once Municipal. Son 20 puntos los que sumó este equipo en las 11 jornadas disputadas, 19 por parte del vencedor. Alianza se quedó con 16, Independiente con 15, FAS tiene 15, Isidro Metapán 15, Municipal Limeño 14, Águila 14, Jocoro 13 puntos, Santa Tecla 11, Sonsonate 11 y el Chalatenango 11 unidades. Así termina entonces el torneo Clausura 2020. Sin embargo, las autoridades también tomaron a bien decidir qué pasa con el descenso y el ascenso, pues el equipo Jocoro, último en la tabla acumulada hasta el momento, deberá jugar un partido extra contra el cuadro de Platense, el campeón del torneo Apertura 2019 en la segunda división de fútbol, para decidir quién va a jugar en primera división y el que pierda, por supuesto, en la segunda en la próxima temporada. Cerrando la información con el hecho que Alianza, como campeón de la Apertura 2019 de primera división, Club Deportivo FAS como subcampeón de ese mismo torneo y Once Deportivo como el campeón del Clausura serán los 3 representantes de la Liga CONCACAF de la próxima temporada. Esta es la resolución de la Federación Salvadoreña de Fútbol. Además, deberán cancelar los salarios el 100% a los futbolistas, pero hasta el 20 de marzo. Luego de esto ya no tendrán responsabilidad. Eso sí, se les ha dado un máximo de 15 días para hacerlo. Deberán presentar todos los finiquitos a la Federación Salvadoreña de Fútbol el 6 y 7 de abril a más tardar. Si no, serán descendidos de categoría. ¿Qué dijo Hugo Carrillo al respecto? Escuchemos más detalles. Ya tenemos nosotros un campeón, como es el Alianza, que resultó del torneo de apertura. Luego tenemos un subcampeón, que es el Club Deportivo Paz. Nosotros hicimos una evaluación. Los torneos nos permiten poder tener campeones. Y también tenemos una tabla acumulada donde nos permite poder definir los equipos que descienden de las diferentes categorías. En este caso es una situación inédita, es una situación de fuerza mayor, una situación que dentro de lo que es la familia del fútbol nunca me imaginamos que podía suceder. Sin embargo, el mundo entero está viviendo esta situación y cada país lo está enfrentando en su mejor manera, en el sentido de contrarrestar, de tomar las prevenciones para que esto no genere mucho dolor en las familias, en este caso de El Salvador. Estamos llegando al final de la entrega informativa de Noticiero Hechos correspondiente a ese día. Les agradecemos su sintonía y les deseamos que tengan una buena noche, a guardar la calma y sobre todo a estar cerca de nuestros seres queridos. Así es, hasta mañana. Que descansen.